Gracias, Lucho. Para ti, buenas noches y bienvenidos todos también. Buenas noches a nuestro diálogo abierto. Soy Maite Vizcarra. Bienvenidos. Estamos a mitad de la penúltima semana de este mes de septiembre. Ya con el último trimestre del año, como hemos dicho, en verdad solamente nos queda ir planificando el próximo año. Y de todas maneras, hay algunos meses importantes para saber cómo vamos a terminar. Ya sabemos que económicamente no vamos a poder crecer tal como lo había previsto el Banco Central de Reserva, menos de un 1%. También se tiene claridad que este va a ser el peor año después de 26 para el tema agroexportación. Eso va a golpear mucho también al PBI, pero sobre todo al empleo. Y otro tema que también va a ser seguramente el que nos va a acompañar hasta final de año es el tema de la seguridad ciudadana. Y hoy finalmente en el Congreso se aprobó la delegación de esas facultades especiales que la presidenta Boluarte solicitó durante el mes de julio, justamente en su discurso del 28 de julio. Así que vamos a hablar largo y extenso sobre este tema con dos expertos, porque es importante. Hoy se ha iniciado justamente el primer día de este estado excepcional en 3 distritos del Perú, de Lima y uno en Piura, en Sullana. Así que vamos a ver cómo fue y obviamente también a usted le va a interesar saber cómo se va a prolongar ese proceso en estas semanas y obviamente también en estos meses. Así que sin más dilación, entonces les voy a presentar las noticias con las cuales pensamos que puede cerrar su día. Adelante. La primera evidentemente tiene que ver con lo que he mencionado. Hoy finalmente el Congreso aprobó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. Dicho sea de paso, también están vinculados temas de meritocracia, que era algo que también le interesaba mucho a la presidenta Boluarte impulsar bajo esta lógica particular. ¿Qué medidas? Evidentemente está la creación de este nuevo tipo, esta nueva categoría de policías, pero también hay modificaciones al Código Penal, en fin, todo eso lo vamos a ver pronto en el programa del día de hoy. La siguiente noticia, por favor. La siguiente tiene que ver también con algunas cosas que evidentemente no entendemos bien. El estado de emergencia implica que va a haber un toque de queda. ¿Qué significa? Hay una inamovilidad de todos los ciudadanos, se cierran los comercios. Alguien evidentemente entendió en este tema, el comandante general de la Policía Nacional, el señor Jorge Angulo, ha dicho que no es así. Pero todavía hay dudas y obviamente esas las vamos a responder hoy en el programa. La tercera noticia tiene que ver también con un asunto importante y es obviamente este gran debate en torno a la Junta Nacional de Justicia. Hoy finalmente aprobaron en el Congreso llevar a cabo una suerte de investigación preliminar para investigarlos. Y la última, nos vamos a ir hasta Venezuela. Allí lo que hubo es una intervención a una cárcel denominada Tocorón, que ha sido el centro desde donde se habría desarrollado toda esta red internacional de criminalidad y delincuencia conocida como el Tren de Aragua. Ha sido un poco espectacular la intervención que hemos visto a través de las redes sociales y se supone que con esto se debería dar un golpe importante a esta red internacional, como he mencionado. Y con esto les doy la bienvenida al programa A Diálogo Abierto. Y antes de empezar con nuestro primer diálogo en relación justamente al tema caliente, a la seguridad ciudadana, vamos a ver unas declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Él aclaró que la función de los militares en el estado de emergencia será de apoyo a la Policía Nacional, más no de reemplazarla. Junto al comandante general de la Policía Nacional, el general Jorge Angulo, presentaron el balance del primer día de esta medida. Así que obviamente sobre ese tema queremos hablar entonces en este momento con nuestros dos expertos. Está con nosotros en el set en presencial. Bueno, y vamos a ir con la nota. Adelante. Nuestros militares van a cumplir una función de apoyo a nuestra policía, pero no van a realizar labores policiales. De esta manera, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, reiteró que durante la declaratoria de emergencia del 20 de septiembre al 18 de noviembre, en San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres en Lima y Sullana en Piura, las Fuerzas Armadas intervendrán cuando la policía lo solicite. El apoyo de nuestra policía para el control territorial, en puntos estratégicos en donde nos indica la policía, de manera estacional,
de igual manera para poder garantizar de manera disuasiva que se pueda producir a un acto delictivo. Y a través del comando conjunto se determinarán este trabajo de coordinación donde se va a intervenir qué cantidad de personas, cómo se debe llevar a cabo con todos los recursos humanos. El comandante general de la Policía Nacional, general Jorge Angulo, destacó el trabajo conjunto de varias instituciones. Compromete a diferentes instituciones no solamente de la Policía Nacional, está también SUCAMEC, está Migraciones, están nuestras Fuerzas Armadas, está el señor alcalde con fiscalización. Detalló las intervenciones en el primer día del estado de emergencia. Que solamente el día de hoy se ha podido intervenir y detener a un mayor de edad, a un menor de edad de nacionalidad venezolana en posesión de una granada de guerra. Al mediodía se ha logrado también capturar a 2 sujetos colombianos bajo la modalidad de la extorsión gota a gota. Y también se les ha podido incautar un revólver y una granada de guerra tipo piña. El ministro Chávez reiteró que esta labor se plasmará en garantizar el control territorial por parte de las fuerzas del orden. Muy bien, y después de haber contextualizado nuestro diálogo, está con nosotros ahora sí Franny Casas, él es politólogo y también experto en temas de seguridad ciudadana, y Ana María Villacampa, y es exsecretaria técnica del CONASEC. Ella nos va a acompañar a través de el Zoom. Bueno, buenas noches, muchas gracias, Fran, por estar con nosotros aquí en el estudio. Maite, buenas noches para ti y para todo el público de TV Perú. Bueno, esta es una situación excepcional, como hemos dicho. Empezó en abril, cuando el alcalde de San Juan del Lurigancho había solicitado reiteradamente al Poder Ejecutivo que se declare ese estado de emergencia, ¿no? Y se ha extendido también al caso de San Martín y obviamente en el norte del Perú a Sullana. Hay mucha expectativa por esta situación, pero también es cierto que hay algunas críticas, porque no es la primera vez que se está declarando una situación de emergencia de este tipo para combatir la inseguridad ciudadana. Está el precedente o el antecedente del Callao, en donde en verdad casi como que no hubo mucho resultado, y se teme que obviamente pase lo mismo acá. Sin embargo, ya solamente para terminar el contexto, los alcaldes que han solicitado esta situación excepcional están de acuerdo con que de todas formas es importante que haya presencia de las Fuerzas Armadas, porque eso les ayuda a ellos a mantener el principio de autoridad que parece que se ha perdido. En principio, lo que hay que entender de que figuras como la declaración de los estados de emergencias, la definición de que aparezcan o acompañen los militares en las calles, o el incremento del número de efectivos policiales, entre otros aspectos, son herramientas, ¿no? Son herramientas que pueden funcionar en la medida que exista detrás una estrategia clara que identifique en qué momento se va a utilizar esa herramienta, en qué tiempo, qué se puede esperar de ella, ¿no? Creo que esa es la principal crítica, digamos, de ese aspecto, ¿no? Como tú bien lo dices, con respecto al régimen de excepción o del estado de emergencias, esto no se implementa o se ha implementado desde hace muchos años en nuestro país. Recordemos, un ejemplo muy concreto, ¿no? El BRAE tiene más de 30 años en estado de emergencia y no ha significado necesariamente menos narcotráfico. Evidentemente porque los delitos, entre ellos el narcotráfico, los delitos comunes como la extorsión, entre otros, pues responden a causas y factores múltiples, muy complejas, que para que se eviten o para prevenirlas, pues se requieren medidas integrales como respuesta del Estado. Entonces, medidas simplemente como la definición del estado de emergencia o únicamente sacar a militares no necesariamente va a ayudar a reducir o a que se prevengan este tipo de delitos o que se prevengan las víctimas, que es lo que finalmente esperamos en una política de seguridad ciudadana. Claro, sin embargo, tanto, como decía el alcalde de San Juan del Lurigancho como el de San Martín, están hasta cierto punto satisfechos con que se haya declarado esta situación excepcional en sus respectivos jurisdicciones, porque de cierta manera sienten que finalmente van a contar con el soporte que les permita eventualmente ordenarse, ¿no? Porque como bien dices tú, esto es una primera medida que tiene que estar vinculada con las siguientes. ¿Qué medidas podemos sugerir o qué deberían hacerse en estos meses, además en el marco de esta situación excepcional que obviamente, como estamos diciendo, es una primera medida, pero tiene que haber un desarrollo mayor, ¿no? Sobre ello, dos cosas, ¿no? En principio, es cierto que existe una demanda, entre ellos de los alcaldes, que exigen al gobierno central este tipo de regímenes de excepción, ¿no? Que deberían ser, como su nombre lo dice, de emergencia, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que entender de que
cuando uno revisa este tipo de régimen, deben suceder cuando todas las medidas se agotaron, cuando ya todas las estrategias previas, anteriores, ya han fallado y por lo tanto necesitamos una intervención mucho más abrupta sobre ciertos contextos, ¿no? ¿No será acaso que este tipo de demandas tiene que ver más bien con imposibilidades o problemas de gestión que se tiene a nivel de los distritos en materia de seguridad ciudadana? Ayer hice un ejercicio de revisar cómo va el gasto público, la ejecución del gasto público de los municipios que han solicitado el régimen del estado de emergencia, ¿no? Por ejemplo, tanto en San Martín de Porres como en San Juan de Lurigancho no han alcanzado ni siquiera el 50% de su ejecución presupuestal. Y otros municipios como Miraflores no han llegado ni al 36% de su ejecución presupuestal. Entonces, eso es muy importante porque se supone que la seguridad ciudadana es una prioridad para la municipalidad. Sin embargo, muchas veces pedir esa demanda en términos políticos lo que hace es ocultar muchas de estas deficiencias que pueden existir en la gestión y en las políticas locales también. Y que de hecho es el sector interior en visibilizar eso porque es el ente rector de la política de seguridad ciudadana en el marco del CODISEC, el CONASEC, entre otros regímenes, ¿no? ¿Qué hacer finalmente? Ok, perfecto, ya estamos en la situación caótica, ¿no? Lo primero que hay que entender de que el delito no es un componente, digamos, unificado, ¿no? No es una entelequia en sí, ¿no? Sino que son múltiples fenómenos funcionando de una manera bastante compleja. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, ¿no? Al crimen organizado, cuando nos referimos al crimen organizado estamos hablando de la extorsión, narcotráfico, minería ilegal, trata, ¿no? ¿Qué hacer con ellas? Hay que plantear una estrategia que por lo menos responda a dos preguntas, pueden haber más, ¿no? La primera es, ¿cómo hacemos para que haya menos víctimas homicidas? Es decir, haya menos asesinatos asociados al crimen organizado. Y ahí pienso yo que la decisión más correcta es controlar sobre todo el circuito del mercado de armas, municiones y explosivos que vienen de fuente legal. ¿Por qué? Porque existe suficiente evidencia, mucha evidencia que se han desarrollado pública, que te dice que muchas veces esas armas, municiones o explosivos que son de fuente legal terminan en las manos de delincuentes. ¿Por qué sucede eso? Entonces sí necesitamos fortalecer, fiscalizar y sancionar a esos usuarios que de alguna manera pasan de lo legal a lo ilegal. Y lo segundo es, ¿cómo hacemos para hacerle más difícil el trabajo al crimen organizado? Entonces, ahí es importante, por ejemplo, para el caso de la extorsión, sabemos que para extorsionar, cuando menos tú necesitas dos recursos que hay que cortar. La primera es la información de la víctima, información privada que se consigue, y la segunda son los celulares, ¿no? Porque por ese medio es que extorsionan y amenazan, ¿no? Pero sabemos que en este país existen muchos mercados informales que te venden objetos, entre comillas, de segunda mano, celulares, y hay un mercado también informal y ambulatorio de chips de teléfonos, telefónicos, ¿no? Que permitan y facilitan ese trabajo. Entonces, concentrarnos en fiscalizar y regular también el sistema de celulares operativos y de líneas telefónicas con las empresas de telefonía también es importante y clave para poder controlar y poder hacer más difícil la disponibilidad de estas herramientas que se utilizan en el crimen organizado, entre otras cosas, ¿no? Perfecto, Frank. También está con nosotros Ana María Villacampa, como habíamos mencionado. Buenas noches, Ana María. Gracias por estar con nosotros. Y también queríamos... ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tu opinión sobre este primer día, con mucha expectativa. Bueno, hemos visto también en los medios el desplazamiento de un contingente de miembros de las Fuerzas Armadas en San Juan de Lurigancho, en fin. Y eso obviamente con las respectivas, digamos, presentaciones del ministro del Interior y obviamente también el ministro de Defensa. Y aquí la pregunta es, ok, esto es una respuesta a una demanda específica de las autoridades de ambas jurisdicciones. Y además, como bien mencionaba, el propio alcalde de San Juan de Lurigancho es consciente que esto le ayudará, pero es el primer paso de una serie de acciones. ¿Qué es lo que sigue? Porque esto es una situación excepcional y obviamente también hay que entender que no se va a prolongar porque eso evidentemente es imposible, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Mi opinión de la experiencia en seguridad ciudadana básicamente es que ya la situación te está saliendo de las manos. Entonces, aplicar estas normas, estas estrategias básicamente es porque, tal como lo señala el antecesor, el tema es de que ya las medidas supuestamente no funcionan, supuestamente las medidas existentes, las normas existentes. En realidad, para mí, estas medidas son paliativos, que son temporales, y obviamente
pueden tener un impacto momentáneo, que lo van a tener momentáneo, pero después cuál va a ser una solución radical al problema de seguridad ciudadana. Y eso en realidad lo veo muy distante. ¿Por qué motivo? Porque una situación similar se dio cuando hace más o menos 20 años en el tema de tolerancia cero. También se le otorgó facultades, en este caso, bueno, ahora es el pedido de la presidenta, facultades al Ejecutivo para normar en seguridad ciudadana, y es donde se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, tal como lo está señalando el señor. En este caso existen las instancias como los comités distritales de seguridad ciudadana, que son entes reguladores que planifican, dirigen dentro de la jurisdicción de los distritos. Las medidas que se están tomando ahora, lo único que están dando a conocer es que estas herramientas que nosotros tenemos desde hace 20 años no ha funcionado o no funciona, o simplemente hay un desconocimiento total. Incluso me permito señalar en relación al tema de la solicitud de las facultades que está solicitando la Presidenta de la República. Habla incluso dentro de lo que es seguridad ciudadana de actualizar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Situación que a veces las personas no conocen, ni los mismos alcaldes tienen conocimiento. Escucho hoy día también cuando se habla sobre esta medida del estado de emergencia, se señala también sí que vamos a trabajar en conjunto, todas las autoridades. Este es un tema que ya está dicho de hace 20 años. La organización, la estructura está hace 20 años. Los conocimientos y lo que señala también el pedido de facultades para regular, actualizar supuestamente un tema de entrenamiento y medidas destinadas a resguardar un adecuado temas relacionados a las directivas de seguridad ciudadana ya están puestas. Entonces, se están aplicando estas medidas paliativas o medidas temporales. Es cierto, va a pasar 2 meses y ¿qué vamos a llegar? O sea, ¿cuáles son en realidad las estrategias internas que se están dando? Ahora, cojo a una persona, un delincuente o posible delincuente, lo puedo capturar, viene el proceso, la detención. Después de eso, cuando van a los establecimientos penitenciarios, ¿cómo se cierra esa cadena? ¿Cómo Exacto. tenemos los establecimientos penitenciarios? Vamos a hacer... Yo lo que pienso es que... Sí, Ana María, te pedía una pausa, tanto a ti como a Frank, porque ahora tenemos al ministro Romero justamente en la línea. Vamos a tratar de justamente con él precisar algunas de las inquietudes que ustedes nos han manifestado. Buenas noches, ministro, gracias por estar con nosotros. Maite, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por compartir con ustedes. Bueno, así brevemente, hoy ya se ha autorizado, o en todo caso se ha dado la posibilidad de que se pueda hacer esta legislación especial en seguridad ciudadana. Como usted, hemos revisado acá también los diversos tipos de iniciativas que se quieren desarrollar, y adicionalmente hoy es el primer día de esta situación de excepción que se está dando en estos distritos de Lima y también del norte del Perú, en Piura. ¿Cómo evalúa la situación? Porque tenemos, digamos, un contexto en donde va a haber libertad para empezar a generar un marco legal que de alguna manera fortalezca lo que hoy día todavía está medio flojo, vamos a decir las cosas, y también esta demanda puntual, ¿no?, de los vecindarios tanto de San Juan del Lurigancho como de San Martín y en verdad de todo Lima en general. Efectivamente, yo creo que primero tenemos que ver la cosa positiva. El día de hoy el Congreso de la República ha aprobado sin cambios o solamente el tema de redacción, en total 6 normas legales. Eso es importante. También han sido aprobados un promedio más o menos con contexto sustitutorio, o sea, modificatorias que van a hacer para algunas normas, en un total más o menos de 15 normas. 15 normas. Yo creo que ese es el resultado de las 33 normas, y de las cuales 4 más que han considerado ellos que tienen que ir para proyecto de ley, como el de idoneidad, armas, munición y fuego, taxi por aplicativo
y vehículos menores. Entonces, eso va a ser un proyecto de lo que ellos han considerado. Entonces, de manera que vuelvo a reiterar mi agradecimiento a los señores congresistas por esa predisposición de contribuir con la seguridad ciudadana, que es un anhelo de la mayor parte de ciudadanos en el país. Y creo que estamos en esa línea comprometidos el día de hoy, no solamente la Policía Nacional del Perú, sino todos los sectores, los organismos, también el sector privado, la sociedad civil, en fin, todo incluyendo los propios ciudadanos. Tenemos que tomar conciencia de lo que es la seguridad ciudadana, sobre todo por la alta violencia que se está generando en algunos distritos. Hay más presencia de armas de fuego, tenemos pocos policías, de manera que esto es importante entender la coyuntura actual. Claro, y en esa coyuntura yo le mencionaba que hoy se ha establecido este primer día de este régimen de excepción. Obviamente han habido aclaraciones, las fuerzas, los miembros de las Fuerzas Armadas van en apoyo, coadyuvan la labor que finalmente le corresponde a la Policía Nacional. Eso es así, ¿no es cierto? Totalmente, es totalmente claro. Esa es una norma, yo diría, excepcional que se ha dado el día de hoy para estos, o ayer se ha dado en 3 principales distritos, uno que es Sullana, San Juan del Lurigancho, acá en Lima, y San Martín de Porres. La particularidad de este decreto supremo, más allá de proteger la vida de todos los ciudadanos, en realidad es la participación del gobierno regional, los gobiernos locales y instituciones que tienen que ver netamente con la seguridad ciudadana. Eso es importante resaltar este decreto supremo. Mire usted, el día de hoy estaba en Sullana juntamente con el señor Premier, verificando y supervisando los servicios, y lo han tomado de muy buena forma muchísimos ciudadanos. Eso creo que es parte de este clamor nacional que hay en algunos lugares. Obviamente, esto es en función de los informes, de las apreciaciones que hacen los expertos de la Policía Nacional. Adicionalmente, escuchaba al alcalde de San Juan que decía que esta es una medida que no solamente es excepcional porque obviamente recorta algunos derechos, sino que, como bien indica usted, va a generar mayor coordinación e incluso hay un tema de presupuestal. ¿Eso qué implica? ¿Que a las alcaldías se les va a transferir mayor presupuesto o las entidades que están vinculadas con el tema de la inseguridad van a tener mayores presupuestos? ¿A qué se refería? Sí, ve usted, hoy, como le digo, estuvimos en Sullana y nos hemos reunido con los alcaldes de la provincia y el ofrecimiento que ha hecho el gobierno es efectivamente ver el tema de cámaras de video, apoyarlos y ver algunos temas importantes que tienen que ver netamente con la seguridad ciudadana. Justamente el día viernes tenemos una reunión, lo hemos invitado a una reunión al Palacio de Gobierno, a los señores alcaldes, para poder afinar algunos temas y preocupaciones que ellos tienen también. Pero la predisposición del gobierno es contribuir, como lo dijo la señora presidenta, con su preocupación número 1 es la inseguridad ciudadana en todo el país. Y creo que tenemos que ponerle el hombro todos los ciudadanos en el país. Y casi al cierre de este primer día, ¿cuál es su balance? ¿En qué ha consistido esta situación? Hemos visto el desplazamiento de miembros de las Fuerzas Armadas, pero ¿ya han hecho algún tipo de coordinación, algún tema territorial, en fin? Sí, efectivamente las acciones de control territorial ya se están dando. Hoy hemos tenido más o menos un promedio de 42 operativos en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, San Martín de Porres 12, San Juan de Sullana, 42, San Martín de Porres 12 y San Juan del Lurigancho 52. Ya ha habido requisitoriados también en estos 3 distritos, personas detenidas por diversos delitos, extranjeros intervenidos. Ha sido interesante el resultado que dio el día de hoy. Un ejemplo, por ejemplo, también en San Martín de Porres se han recuperado 74 celulares, ¿no? Armas de fuego, réplicas. Hay 130 vehículos reportados como robados en San Juan del Lurigancho, 70 celulares de dudosa procedencia.
Lo importante es que sí está dando resultados, por lo menos hasta esta hora, en los tres distritos que se está haciendo el control territorial. Ministro, para ir cerrando, evidentemente aquí hay una paradoja y este es un tema que también hay que decirlo, tiene sus ribetes políticos. Se les ha facilitado el hecho de poder legislar de manera especial sobre temas de seguridad, pero a usted particularmente hay la intención de interpelarlo. Al respecto, ¿qué piensa o cuál es su parecer? Me parece, yo diría interesante en el sentido que ve lo de la parte positiva. Seguramente hay algunos congresistas que necesitan saber qué cosa está haciendo el sector interior, ¿no? Y a dónde apuntamos. Lo único que puedo decirle que todo el equipo que me acompaña trabajamos intensamente por la seguridad ciudadana, sobre todo pensando para poder encontrar en algún momento la paz y la tranquilidad que muchos peruanos necesitan. Eso sí le puedo decir. Lo que sí respeto, obviamente, al Congreso, porque ellos tienen la facultad de fiscalización y obviamente por el tema de generar nuevas normas, y creo que en ese sentido concurriré al Congreso cuantas veces me inviten. Y si me tienen que interpelar, de igual manera responderé todas las preguntas que ellos me tienen que plantear. Pero lo que sí puedo decirle con absoluta certeza y transparencia, estamos trabajando duro por el Perú. Muchas gracias poco a poco. Perfecto, muchas gracias por este diálogo, ministro. Y bueno, no le quitamos más tiempo, estaremos muy atentos al desarrollo, obviamente, de esas facultades y obviamente, porque a todos nos interesa, que vaya bien este asunto. Muchas gracias. A usted, Maite. Gracias por usted. Muy bien. Y bueno, y vamos a continuar entonces con el diálogo aquí con Frank y con Ana María. Frank, más o menos ya nos ha dicho el ministro el recuento del día y claro, vemos estas acciones muy específicas que son, bueno, incautaciones, acopio, etcétera. Pero todo esto, ¿a dónde nos debe conducir, como ustedes han indicado, ¿no? O sea, también es verdad que ahora con este marco legal que se va a desarrollar, se supone que los distintos agentes que están vinculados con la seguridad ciudadana van a poder tener mayores armas o, digamos, vamos a ponerlo en términos coloquiales, elementos con los cuales actuar. Claro, en principio partamos que cuando pensamos en políticas de seguridad ciudadana, el objetivo de una política de seguridad ciudadana es reducir victimización. Es decir, asegurar que haya menos víctimas del delito, ¿no? Que no te roben, que no te maten, que no te abusen. Ese es el resultado principal. Entonces, todos los demás, los medios, más policías, más patrulleros, desarticulación de ciertas bandas, capturas de ciertas personas, incautación de drogas, son importantes o van a ser valiosos en la medida que nos aseguren que se reduce las víctimas del delito, ¿no? Entonces, pero muchas veces lo que sucede es que los políticos, los tomadores de decisiones, e incluso hasta a veces los presidentes de las repúblicas, cuando muestran resultados en materia de seguridad, nos muestran lo que se conoce como resultados de actividades o de productos, ¿no? He hecho más patrullaje, he sacado más policías, he puesto más militares, pero ¿a qué nos conduce eso? ¿Hay menos víctimas? No. De hecho, desde el 2018, ¿no?, en periodo pandémico, hasta por lo menos junio de ese año, la victimización o el porcentaje de víctimas ha crecido del 18% al 26%. Hay más víctimas del delito. Entonces, ahí tenemos un problema que tendríamos que resolver, además de discutir qué se entiende por resultado, también quizás cuestionar y reflexionar críticamente, evaluar si quizás nuestras acciones de repente no están funcionando porque están mal planteadas o porque no tenemos evidencia que nos aseguren que dicha acción va a tener realmente algún tipo de impacto. Quizás también podría ser eso. Sí es importante revisar todos esos aspectos porque finalmente tenemos que salvaguardar la integridad de las personas, pero también porque utilizamos recursos del presupuesto nacional que muchas veces no sabemos si realmente se están ejecutando o invirtiendo de la manera más correcta, ¿no? ¿Y a ti te parece, como también lo decía la presidenta Boluarte y creo que también uno de los alcaldes, que en este tiempo que se ha generado esta situación excepcional, este estado de emergencia, debería haber como un seguimiento, una suerte de victorias tempranas? O sea, no esperar a que acabe el periodo, sino que ir haciendo una suerte de seguimiento o eventualmente reuniones periódicas que permitan lo que tú dices, ¿no? O sea, que sepamos exactamente esto a qué nos va a conducir. ¿Alguna vez se han manejado así los estados de emergencia o de...? Lo que ha sucedido es que muchas veces terminan los 2 meses o los 60 días que establece por ley este tipo de regímenes y se amplían, ¿no? De hecho, en el anterior gobierno del señor Pedro Castillo, pues se amplió hasta 5 veces el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao,
Y veamos el ejemplo más, digamos, más interesante, ¿no? Más histórico, que en el BRAE, pues el estado de emergencia se ha ampliado cada, no sé, 30 veces por año, ¿no? Es bastante, ¿no? 30 años de viviendo en estado de emergencia en esa zona, ¿no? Claro, pero ahí el error ¿cuál ha sido? Que no ha habido una devolución, o sea, que no ha habido un seguimiento. En este caso particular, dado que los propios alcaldes están de acuerdo, tendría que haber algún tipo de, no sé, de retroalimentación, de seguimiento más puntual de lo que se está haciendo. Que no se está pensando en la complejidad del fenómeno y las causas que tienes que controlarlas para que esta se pueda prevenir y reducir. Eso es lo importante. Perdemos mucho de vista el objetivo final o el resultado final, el impacto, y nos concentramos mucho en los medios, ¿no? Entonces nos hemos, sobre todo en el ámbito de la seguridad, concentrado mucho en los medios y poco en el resultado final, y ahí tenemos un problema, porque entonces cuando no funcionan o crece la victimización, pues ¿qué hacen los tomadores de decisiones? Dicen, es que me falta presupuesto, es que faltan más policías, pero no revisan o no reflexionan, quizás la estrategia está mal planteada, quizás no funciona como lo habíamos pensado supuesto, ¿no? Entonces Frank, sí es importante poder reflexionar un poco también sobre ello. Sí, además estamos empezando este ciclo. Vamos a preguntarle a Ana María, que también está con nosotros allá por Zoom. ¿Hay una propuesta también, Ana María, para empezar a hablar o regular o entender o definir esto del terrorismo urbano? Tú que además has hablado de que existen entidades a nivel de la participación ciudadana vinculadas con la seguridad ciudadana, ¿qué opinas al respecto? O sea, y dicho sea de paso, los propios alcaldes también están de acuerdo en que hablemos ya de terrorismo urbano. Bueno, en realidad, para hacer un contexto más general en relación al tema de seguridad ciudadana, la función de los alcaldes y las denominaciones que ahora se quieren dar a ciertos eventos delictivos o actos delictivos, considero, con el mayor de los respetos, con la intervención que ha tenido también el ministro, si que me permites, que en relación a la participación de los alcaldes dentro del tema de seguridad ciudadana, tiene que ser dentro del contexto de que son la cabeza de un comité distrital. ¿Por qué? Y digo yo, me da mucha impotencia cada vez que escucho que señalan que ahora vamos a trabajar en conjunto y están denominando situaciones y como si estuvieran Hemos tenido una pequeña dificultad técnica con la señora Villacampa, pero vamos a ver si logramos remontarla. En todo caso, Yo creo Frank, que es muy importante lo que sí, estaba mencionando, y eso es un poco ver esta revisión y cuestionamiento también al trabajo que hacen los alcaldes, ¿no? Entonces, uno tiene que ver con el tema del gasto público, pero lo otro es que ya desde hace muchos años hay la práctica, solo que no siempre se conoce, los alcaldes están obligados, ¿no? No solamente su responsabilidad, sino que están obligados por ley de establecer a través de esos mecanismos como el CODISEC, el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, de cada 2 meses estar en sesiones comunes, comunicar cuáles son los avances en materia de seguridad ciudadana, pero también en audiencias públicas cada 3 meses, comunicarle al ciudadano, y el ciudadano tiene derecho a participar y decirle, yo estoy avanzando de esa manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno revisa las páginas web, porque es obligatorio que cuelguen todas las actas de las sesiones, y uno revisa qué compromisos se están llegando, y por lo general en los compromisos no hay ninguna meta concreta hacia dónde se piensa llegar, sino que terminan escribiendo frases muy rimbombantes como seguiremos trabajando por la seguridad ciudadana, o muchas veces las autoridades responsables, no solo el alcalde, ni siquiera participan en estas sesiones. Que, ojo, eso está penado por ley. Se pueden ir presos también si no participan el alcalde o los demás integrantes de este comité. Entonces, sí es importante entender también y fiscalizar mejor la labor que realizan los alcaldes. De nuevo, insisto, ¿no? Muchas veces tienden a ir por alejarse de la responsabilidad que les corresponde, tirarle más bien la responsabilidad a otro sector del gobierno, como en este caso los militares, ¿no? Y no responsabilizarse por sus propias acciones, ¿no? O su propio desconocimiento en el tema también. claro, y para continuar con lo que le habíamos formulado como pregunta a la señora Villacampa, este tema del terrorismo urbano, o sea, los propios alcaldes están solicitando que se califique algunas de estas medidas en donde, por ejemplo, hay armas de guerra en el medio como terrorismo.
Mira, esto yo lo incorporaría en ese tipo de etiquetas que nacen de manera arbitraria, porque a una persona se le ocurre, ¿no? Sin siquiera, digamos, tomar en cuenta si existe detrás una estrategia, una lógica, un sentido, una evidencia de que esta medida va a funcionar. Voy a ser bastante crítico. Durante este año se comprometieron a varias cosas en seguridad ciudadana que me parecen interesantes, pero que no hay nada, ¿no? Primero, nos prometieron la reestructuración de la Policía Nacional en el marco de los conflictos sociales. Nos prometieron una política de Perú seguro, tampoco no hay nada. Nos prometieron un plan Boluarte, tampoco hasta ahorita no lo hemos revisado. Nos han prometido el proyecto de ley de orden y seguridad, todavía no está en implementación. Ahora salen con esta propuesta, sé que no es del gobierno central, que es más bien de los alcaldes, esta propuesta de terrorismo urbano. Entonces, no se puede plantear de esa manera un tema que es serio como la seguridad ciudadana. Necesitamos estrategias concretas, cuando menos una. Cuando menos partamos de lo que ya tenemos, la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana, que se estableció el año pasado. Empecemos a pensar las cosas como política de Estado. No necesitamos más plan Boluarte, más plan Castillo, más plan NN. Necesitamos de lo que ya tenemos, no importa. Podemos discutir sobre eso, pero empecemos a plantear estrategias mucho más concretas y de largo plazo y luego evaluemos. Claro, y lo más complicado es en verdad que no conocemos el alcance de estos planes que tú has mencionado, ¿no? O sea, y eventualmente ante justamente ahí está con nosotros otra vez Ana María. A ver, hola. Bueno, Ana María, nos habíamos quedado formulando este tema del terrorismo urbano, y aquí Frank nos decía que a él le parecía que esto era un término que eventualmente podía ser efectista, sonar a wow, pero que en verdad ya no es necesario, porque hay un marco legal que todavía no hemos terminado de desarrollar. Efectivamente, era lo que te comentaba, ¿no? Se pueden poner rótulos, nombres, y cualquier situación se puede aparecer antojadiza en un momento determinado, pero lo que es claro y evidente es que las autoridades y las instituciones no están cumpliendo su labor y su función desde hace 20 años, porque te lo digo, o sea, la Ley de Seguridad Ciudadana fue promulgada en febrero del año 2003. Estamos hablando de hace 20 años y meses. Y la estructura orgánica, porque es una estructura, está el alcalde, están las instituciones, por eso yo digo, si el ministro va a reunirse con los alcaldes, no sea como alcaldes de la jurisdicción propiamente dicho, sino como jefes o cabezas de sus comités distritales, provinciales y regionales. ¿Por qué? Porque va a llevar consigo todas las ideas también de las instituciones que conforman estos comités. Porque la seguridad ciudadana no solamente lo va a ver el alcalde y la Policía Nacional, es un tema de Ministerio Público, es un tema de Poder Judicial, es un tema de salud, de educación y de todas las instituciones, tanto públicas y privadas y las juntas vecinales, que son las que participan en estos comités. Eso es un tema que se viene, y cada vez que yo tengo oportunidad de decirlo, lo vengo repitiendo, porque en realidad ya me parece hasta una falta del respeto también a la sociedad, que las autoridades no conozcan de las normas que ya tenemos hace 20 años y que ahora muestren, o bueno, también ha sido en gestiones anteriores, como si fueran novedades. Y no es así. Entonces, si las cosas se hubieran hecho bien desde un inicio, en el transcurrir del tiempo, yo creo que no estuviéramos ahora tomando paliativos, porque son paliativos o medidas temporales, que al final van a terminar como olvidándose de la situación. Va a venir una novedad o otra noticia y simplemente quedó el estado de emergencia y la delincuencia continúa y toda la cadena, que te digo, la cadena de justicia que debería terminar en una rehabilitación o resocialización del penado a la sociedad, no funciona, porque el sistema penitenciario también es un caos, ¿no? Claro, no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, lo que es evidente, Frank y Ana María, es que la situación se desbordó. Y obviamente, como bien decías, es una situación excepcional que técnicamente es eso. O sea, las autoridades de estos distritos han decidido solicitar un apoyo extraordinario porque obviamente sienten que no pueden ellos mismos, ¿no? Adicionalmente todo lo que han mencionado. Pero ya para ir cerrando, entonces, ¿cuál es su expectativa con este tema? Esto puede ser también, pensemos optimistamente, una oportunidad. En verdad, el alcalde de Lima además ha pedido que sea un estado generalizado para todo Lima. Bueno, ya han salido también algunos alcaldes, creo que escuché al alcalde de Surco, que él sí no está interesado ni va a convocar a que haya
un estado de emergencia dentro de su distrito, ¿no? Cosa que me parece interesante también, pero veamos cómo va a funcionar. Ya muchos alcaldes han pedido. En nuestro país hay más de 1.800 distritos. Veamos si la situación se va a dar para poner a los 1.800 distritos en estado de situación de emergencia y vivir en un escenario lleno de estado de emergencia permanente, cosa que no existe en ninguna parte del mundo, porque ningún país muy seguro vive en estado permanente de estado de emergencia. Sin embargo, insisto, mientras no haya una estrategia clara, concreta, con metas, indicadores, sobre algún tipo de delito priorizado, no vamos a encontrar ninguna solución a nada. La victimización va a crecer. Ha crecido ya 4% durante esta gestión, ¿no? O sea, al 2026 probablemente superemos el 40% si seguimos a ese ritmo. Entonces sí necesitamos que por lo menos se concentren en un tipo de delito y sobre ellos concentrémonos toda la acción, una estrategia concreta, crimen organizado, y con eso podemos ya ver y evaluar si realmente está funcionando o hay que incorporar otras medidas. Estupendo. Y para cerrar, Ana María, tu último comentario. Sí, mira, mi último comentario sería que en todo caso se consulte en realidad cuál es la función que está haciendo la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Mire, si se llama al Director General de Seguridad Ciudadana y se le pregunta cuál es su función, le voy a decir que tiene todos los planes de todos los distritos, de todas las provincias y regiones en relación al tema de seguridad ciudadana. Ahora, si se quiere hacer un seguimiento de estas medidas, obviamente que la Dirección General de Seguridad Ciudadana, que también tiene como 20 años, bueno, antes era la Secretaría Técnica, también tiene esa función. Todos los distritos, provincias y regiones tienen sus planes y se supone que las medidas que se están tomando ahora es evidenciando el diagnóstico o chequeando el diagnóstico que existe en estos planes. No sé qué tanta conocimiento se pueda tener, en este caso, para tomar estas medidas que se están dando, comparándolo con la información técnica y planificación, porque tienen una oficina de planificación en la Dirección General de Seguridad Ciudadana que ve de manera técnica todo lo que son las estadísticas relacionadas a la comisión de delitos y todos los planes y actividades que tienen que hacer las instituciones. No sé qué tanto nos puede ayudar también en este caso un pronunciamiento por parte del Director General de Seguridad Ciudadana que pertenece al Ministerio del Interior. Perfecto, les quiero agradecer a ambos. Muchas gracias a Ana María, que ha estado con nosotros a través de Zoom, y también a Frank aquí con nosotros. Encantado, Maite. La verdad es un tema muy largo, lo vamos a seguir viendo, así que estén muy atentos a nuestro diálogo abierto. Y después del corte vamos a volver con otro tema importante, y es el tema de la vivienda social. Hoy ya se ha dado un marco interesante que vamos a tratar de explorar para saber qué implica. Así que no se vayan, es diálogo abierto. Muy bien, vamos a hablar sobre la vivienda de interés social con Andrés Devoto, él es investigador de la PUC y del CORNUC. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. ¿Qué ha pasado con este reglamento que se supone tiene que impulsar la vivienda de interés social, pero que pacíficamente no está siendo aceptada? Bueno, este reglamento es producto de un mal fallo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha fallado diciendo de que las municipalidades deben reglamentar y controlar la densificación. Sin embargo, solo ha declarado nulo las alturas y las compatibilidades que declaró el Gobierno Nacional. Es decir, el Gobierno local, las municipalidades pueden establecer ello porque es su competencia. Sin embargo, los otros parámetros, como parámetros de estacionamiento, áreas libres, que también son maneras de controlar la densidad, se las ha dejado al Ministerio de Vivienda. Ya. El Ministerio de Vivienda, en base a este fallo, que debió ser más claro, es decir, en palabras simples, debió decir la zonificación es municipal y los reglamentos nacionales no tienen cabida, ¿no? Hizo como un Frankenstein, algo muy malo, y en base a eso el Ministerio ha reglamentado, ahora no con alturas, pero con coeficientes, ¿no? Y ha establecido beneficios, normas, instituciones, obligaciones, entre otros. Pero en la práctica, entonces, este reglamento lo que hace es promover las viviendas de interés social a nivel nacional. No es solamente el IME, es a nivel nacional.
el problema se está dando en algunos distritos de Lima, pero pensemos también a nivel del país. O sea, ¿y qué trae de novedoso, o sea, este reglamento? El reglamento trae muchas cosas buenas, algunas cosas malas. En las cosas buenas, lo que más resalto es que toca el tema de la vivienda de alquiler. Ya. Históricamente en el Perú se ha pensado la vivienda como vivienda en propiedad, como solo podemos acceder mediante la propiedad. Y ahora el reglamento ha traído una parte, un articulado que trabaja el tema de arrendamiento, que es muy importante, ¿no? Porque hay poblaciones que requieren de vivienda de arrendamiento y además es muy flexible. Ese es un punto a favor. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que se va a financiar el arrendamiento de las viviendas? Así es, con subsidios directos, con bonos. Interesante. Para personas jóvenes, por ejemplo, pero en general, ¿no? Hasta se ha añadido población migrante, ¿no? Que además alquila. 1.1 está en Lima y alquilan más del 90%. Ya. Otro punto importante es el tema del control que va a haber sobre las viviendas. Muchos alcaldes decían se están dando viviendas de interés social que no son de vivienda de interés social y que además se subarriendan y es un tipo de negocio. Ahora se hace un registro, va a haber trazabilidad sobre ello. Hay algunas restricciones, esta vivienda tiene que darse 5 años como vivienda de interés social para vivienda de arrendamiento y propiedad, ¿no? ¿Y qué significa eso exactamente? O sea, que se declare que es de una vivienda de interés social. En las partidas va a decir vivienda de interés social, el precio, no puede venderse sobre el precio, ¿no? Tiene que mantener esa característica de ser la solución habitacional para alguien que no lo tiene, ¿no? Porque si lo vendes significa que no lo necesitas. O sea, lo podrías vender, pero siempre dentro del monto que implica una vivienda de interés social, porque no es para que sea un negocio, sino que obviamente es una respuesta a un problema de vivienda. De vivienda, y posterior al plazo, son 5 años los que pone la norma. Entonces hay más restricciones, hay más fiscalización, la vivienda de alquiler, se ha reglamentado el fideicomiso comunitario de tierras, que es una solución nueva, se ha establecido de que la Superintendencia de Banca y Seguros no tenga que regularlo, ¿no? Entre otros instrumentos. Creo que se supone que con esto deberíamos mejorar el problema de vivienda en el Perú, porque hay un subsidio, porque estamos calificando un tipo específico de vivienda que en 5 años tendrá la misma naturaleza y ya después se puede revender, lo que fuese, pero en ese tiempo la idea es facilitarle el acceso a alguien para que tenga obviamente o su propiedad o eventualmente la posesión arrendando, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, la solución y la parte que es más controversial es los beneficios. Se están dando coeficientes edificatorios, para idea de algunos urbanistas que he escuchado en los medios, muy altos, con mucha edificabilidad. ¿A qué se refiere eso? Que permite edificar mucho, que se permite aprovechar el lote mucho. O sea, construir muchos pisos. Así es. No quisiera decir pisos porque es un coeficiente, pero en términos sencillos, más pisos, ¿no? Y ahí el problema, que sí tiene un argumento las municipalidades, es yo hago el plan urbano y en base a ello, en base al soporte del suelo, voy a permitir densificar. En cambio, por un reglamento nacional, tú no puedes imponerme que yo acepte estos pisos, ¿no? Y ahí es un tema importante, pero por otro lado, las mismas municipalidades tampoco se han ocupado en reglamentarlo por sus propias ordenanzas. Entonces es una cosa como, no lo hagas a nivel nacional, porque tenía sentido, esto lo hago yo, pero por otro lado yo no lo hago. Y estamos esperando así desde los 90, desde el 98 que tenemos reglamentos nacionales, porque justamente el ministerio no puede implementar sus programas porque no hay ordenanzas de vivienda de interés social. Claro, ahora, pero hay incentivos, ¿no? Justamente para hacer que se construya con mayor nivel de altura, por decirlo de alguna manera, y eso les puede beneficiar a varios municipios, ¿o no necesariamente? Sí, han establecido un pago de 2.5 al valor de la obra, para unos es muy poco, pero ya se parte de la idea de que la edificabilidad adicional, la construcción adicional ya cuesta. Hay que dejar un pago a la municipalidad para incentivar a la municipalidad también. Aunque los críticos dirán que no es suficiente, ¿no? Pero sí es un tema importante. Ya no en altura, porque el TC lo ha prohibido, ya no en altura, pero en coeficientes. Y esa es una manera pues de salirse de la sentencia del TC que te comento. Ahora, el reglamento ya está justamente vigente. O sea, mañana podrían empezar algunos municipios del Perú a aplicarlo. Sin embargo, en el caso de Lima, como empezábamos esta charla, sí hay alguna oposición de ciertos distritos y hay otros que sí quieren que empiece a aplicarse rápidamente. Los distritos o los municipios que no van a querer aplicar el reglamento, ¿van a afectar la aplicación
en los otros? Ya lo han hecho. ¿Cómo queda el reglamento? Desde que se dio la sentencia del Tribunal Constitucional han habido un conjunto de ordenanzas de distritos de Lima Centro, más que todo, la parte mejor servida, con mayor transporte, con mayor colegios, salud, etcétera, que han restringido estos proyectos. Y ahora hay declaraciones públicas de alcaldes de la Mancomunidad Centro que van a demandar al Ministerio por abuso de poder y no van a querer acatar este reglamento. Y eso es un tema bien complicado, porque justamente en ese lugar donde están los bolsones de trabajo, donde necesitamos que la gente viva cada vez más cerca, en proximidad, son los lugares donde los alcaldes no quieren, ¿no? Y por otro lado está un conjunto de distritos de Lima, algunos también de centro, pero más que todo de periferia, por así decirlo, que están pidiendo que ya se implemente el reglamento, que se combata con las mafias de terreno, que se implemente el operador público de suelo y demás instrumentos, ¿no? Entonces, los distritos mejores ubicados no lo quieren y los distritos que están en ubicaciones más lejanas están pidiendo ya, por favor, vivienda de interés social. Claro, pero el distrito mejor ubicado es relativo, ¿no, Andrés? Porque en verdad hoy día Lima ha crecido tanto que también hay, digamos, hay radios que, digamos, en la Lima más, de las zonas más alejadas, que está perfecto, ¿no? Entonces, en verdad, no tendría que afectar a un tipo de población, como es indicado, con más facilidades, entre comillas, respecto de otras, ¿no? Además, se supone que hay un fenómeno que es típico de ciudades como Lima, que es pues la gentrificación, ¿no es cierto? O sea, lugares que en principio no eran muy bonitos o eventualmente estaban venidos a menos, pero con este tipo de viviendas levantan su capacidad, pues, y obviamente se vuelven más atractivos, ¿no? Es cierto, es un proceso que en las ciudades de Europa ha pasado, en las ciudades de España, Estados Unidos, sí. En el Perú, digamos, lo que se debería hacer es combatir un poco la segregación residencial que existe. Hay una fragmentación de Lima, lugares muy ricos, lugares, ¿no? Y justamente la vivienda social tiene es muy clave, ¿no? Establecer proyectos edificatorios en lugares muy bien servidos y con suelos caros, pero, digamos, estructurar un proyecto ahí para hacerlo es generar una mezcla, pues, ¿no? Y dar mejores oportunidades a las personas que no pueden, han podido vivir ahí, pero ahora van a poder vivir ahí, ¿no? Y eso implica estar próximo a los trabajos, próximo a los servicios, al transporte. Tiene un conjunto de beneficios que están altamente estudiados, pero hay todavía resistencia, ¿no? Andrés, con cargo a que vamos a volver a hablar de este tema, te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Y bueno, ya casi estamos llegando al final del programa. Vamos a hacer un corte y obviamente no se vayan, que seguimos con Diálogo Abierto. Antes de irnos, le quiero recordar, como siempre, que se sume a la colecta más importante que tenemos por estos días. Es la gran colecta pública 2023 de la Liga contra el Cáncer, para contribuir con más diagnósticos oportunos que salven vidas. Hasta el 30 de septiembre usted puede yapear al 955-916-736 o ingresar al lugar ligacancer.org.pe y conocer todas las formas para donar y ser parte de la mejor hinchada contra el cáncer, porque el cáncer, si se previene a tiempo, obviamente se puede remontar. Y como siempre, cerramos el programa esta vez con una imagen científica. Lo que vamos a ver es el polo sur de la Luna, que es una composición que ha logrado la NASA a través de una serie de imágenes de distintas, exploraciones, que obviamente nos dan la forma de cómo es esa parte de la Luna. Esto es importante científicamente porque ahí parece que hay depósitos de, por ejemplo, hielo y otros volátiles congelados. Ahora que estamos escaseando con agua por esta parte de la galaxia, tal vez nos vamos a la Luna a buscarla por allá. Como siempre, les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Compartan esto por las redes sociales y si les gustó, le dan un like y nos vemos mañana.